Buenos días, vamos a compartir en esta oportunidad el tema de carcinoma de vejiga. Pertenecemos a la Institución Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud, Corsalud de la ciudad de Barranquilla. Hacemos parte del programa de radiología e imágenes diagnósticas. En este orden, entonces, vamos a tratar temas como la definición, epidemiología, su etiología, los síntomas que cursan los pacientes con este tipo de patologías, el diagnóstico diferencial que se debe realizar al paciente, los tipos de carcinoma de vejiga más comunes y el tratamiento va a depender de la etapa en la que se encuentre el tipo de carcinoma. Ya esto lo vamos a hablar más adelante. Antes de entrar en materia en el tema de carcinoma de vejiga, es necesario recordar o retomar los conceptos básicos sobre el órgano afectado en este tema. Sabemos que es la vejiga, entonces vamos a recordar un poco acerca de la anatomía de este órgano. Bueno, como todos sabemos, entonces la vejiga es parte fundamental del sistema urinario. El sistema urinario es aquel que está conformado por tubos, nervios, órganos que trabajan en conjunto para producir, almacenar y transportar la orina, que sabemos también es el producto del proceso que ocurre en los riñones. Entonces tenemos que la vejiga es un órgano muscular. ¿Sí? Esta característica muscular es la que le permite a la vejiga ensancharse, es decir, expandirse cuando recibe la orina. Y es la que a su vez también le permite contraerse para dar paso al proceso de micción. Entonces, tenemos que la función principal de la orina es recibir, almacenar y transportar finalmente las sustancias que son procesadas por los riñones. De acuerdo con la literatura revisada, tenemos que la vejiga es un órgano muscular hueco, en forma de globo, lo que nos indica a su vez que la parte fundamental de este órgano radica en sus paredes. Las paredes de la vejiga están constituidas a su vez por varias capas. Entonces, como lo podemos observar en la imagen, encontramos una capa grasa, una capa serosa también llamada. Se trata del recubrimiento exterior de la vejiga. Seguimos con una capa muscular que a su vez está formada por tres tipos de capas. Una externa que forma por fibras musculares longitudinales, una capa media formada por fibras musculares circulares y una capa interna o profunda formada también por fibras longitudinales. Cabe resaltar que estas tres capas de la capa muscular forman el músculo detrusor, que es cuando se contrae al expulsar la orina, y tiene como freno los esfínteres de la uretra. Y por último encontramos una capa mucosa. Esta capa mucosa está formada por entonces el tejido conectivo y el epitelio de transición, también llamado urotelio, que es un epitelio estratificado de hasta 8 capas, posiblemente, capas de células impermeables al entrar en contacto con la orina. Entrando en materia en el tema de carcinoma de vejiga, recordamos lo que hemos aprendido a lo largo de todo el proceso de formación en el área de radioterapia, y es que el cáncer no es más que la proliferación de células cancerosas en algún tipo de tejido. Para el tema en cuestión, que es el carcinoma de vejiga, no es más que este mismo crecimiento que se da en las células que no cumplen el ciclo celular normal en alguna de las tres capas de la vejiga. Puede darse en el interior o en el exterior del recubrimiento de la vejiga. Cuando el cáncer se da en el revestimiento, se denomina un cáncer de vejiga superficial. Por el contrario, si el cáncer va y trasciende a las demás capas, invade por ejemplo la capa muscular o inclusive invade otros órganos o ganglios linfáticos cercanos a este órgano, se puede denominar entonces un cáncer de vejiga invasivo. De acuerdo con lo anterior, entonces podemos decir que el cáncer de vejiga se origina cuando las células que componen este tejido de la vejiga urinaria, es decir, las células uroteliales, comienzan a crecer en forma descontrolada.
Al darse este crecimiento excesivo de células cancerosas, se puede formar un tumor. Esto depende también del proceso de diagnóstico que tenga el paciente. Si se diagnostica a tiempo, pues el paciente puede tener un mejor tratamiento. Contrario el caso de un paciente que, por ejemplo, no tenga el cuidado necesario en el desarrollo de la enfermedad y pueda pasar de un simple tumor a ser una metástasis en algunas áreas del cuerpo alrededor de la vejiga. Ahora bien, en temas de epidemiología del cáncer de vejiga, la Sociedad Europea de Medicina Oncológica sugiere que el carcinoma de vejiga es aproximadamente 5 veces más frecuente entre hombres que en mujeres. Según esta incidencia, el cáncer de vejiga es el cuarto cáncer más frecuente entre los hombres y ocupa el puesto número 13 en el caso de las mujeres. El carcinoma de vejiga es la neoplasia maligna más frecuente del tracto urinario, esto en cuestión diagnóstica. Es la novena más diagnosticada en el mundo. En términos de tasa de mortalidad, el cáncer de vejiga es la octava causa más frecuente de muerte entre los hombres. Mientras tanto, para los factores de riesgo, estudios sugieren 3 grupos, por ejemplo, como el tabaquismo. Las personas que fuman cigarrillos son un grupo de personas con alto riesgo de desarrollar esta patología. La edad avanzada. Estudios sugieren que el cáncer de vejiga aparece con más frecuencia en las personas ancianas. Esto debido a que el 70% de los pacientes que presentaron cáncer de vejiga en un tiempo determinado se diagnosticaron después de los 65 años de edad. La exposición a sustancias químicas, por ejemplo los tintes de anilina, que son químicos que pueden estar presentes en los tejidos, las aminas aromáticas. La exposición a estos productos químicos pueden ocurrir en diversas ocupaciones, como por ejemplo en el trabajo con pintura, cuero, automóviles, metales, papel, caucho, etc. Además de conductores de camión que también se suman a este grupo, al igual que personas que trabajan en tintorerías, técnicos dentales, peluqueros. En estas circunstancias el cáncer de vejiga no aparece sino hasta después de 30 y 50 años de exposición. Por último, la ciclosulfamida, que es un producto quimioterapéutico que se utiliza para el tratamiento del cáncer. Existen, sin embargo, otros factores de riesgo que sugieren en los estudios que se han desarrollado. Por ejemplo, la irradiación. Se cree que la exposición a una radiación ionizante en la región de la vejiga, por ejemplo, cuando podemos encontrarnos en un área de radioterapia tratando un cáncer de próstata, el paciente aumenta el riesgo de contraer o de desarrollar, el cáncer de vejiga. Otros factores de riesgo son especialmente importantes para un tipo específico de cáncer de vejiga, a saber, por ejemplo, el carcinoma escamocelular, un tumor que viene provocado por la irritación, la inflamación crónica de la vejiga. Otros riesgos también puede ser la presencia prolongada de un catéter en la vejiga, piedras en la vejiga, inflamación crónica de la vejiga. Estudios también sugieren que la diabetes, personas con diabetes tipo 2 presentan riesgo de desarrollar esta patología, y otros estudios que están aún en curso suponen que el café, las bebidas alcohólicas, los colorantes artificiales también predisponen al paciente. Es necesario aclarar que algunas personas con estos factores de riesgo nunca van a presentar el carcinoma de vejiga, mientras que algunas sin dichos factores de riesgo sí lo harán, a pesar de no presentarlos. El carcinoma de vejiga, al igual que las infecciones del sistema urinario, tienen síntomas similares, lo que hace que el paciente acuda al médico y que este último tenga la posibilidad de diagnosticar el cáncer de vejiga en estadios tempranos. Los síntomas principales son sangre en la orina, lo que conocemos comúnmente como hematuria, suele ser indoloro y lo experimenta más del 85% de los pacientes de cáncer de vejiga. Otros cambios que puede presentar el paciente son los hábitos urinarios. Orinar con mayor frecuencia de lo habitual. Tener dolor o ardor al orinar. Presentar una sensación que necesita orinar inmediatamente o incluso cuando su vejiga aún no está llena. Tener problemas para orinar o tener un flujo débil de orina.
tener que levantarse para orinar muchas veces en la noche. Como decíamos anteriormente, estos síntomas no son específicos del cáncer de vejiga. También pueden producirse por ejemplo, piedras en el riñón o hiperplasia benigna de próstata. El cáncer de vejiga puede bloquear el flujo de la orina de los riñones. La acumulación de la orina en el riñón puede derivar en distensión del riñón, lo que conocemos también como hidronefrosis. Otros síntomas que puede presentar el paciente en estadios avanzados del cáncer de vejiga son no poder orinar, presentar un dolor en la parte baja de la espalda, pérdida de peso, pérdida de apetito, tener hinchazón en los pies y dolor en los huesos. El cáncer de vejiga se diagnostica partiendo de los siguientes procedimientos. El médico lo primero que realizará es un examen clínico, es decir, una exploración física que le ofrecerá información sobre los signos del cáncer de vejiga y otros posibles problemas de salud. Es aquí donde el médico debe hacer un diagnóstico diferencial, es decir, descartar otras patologías de lo que se quiere averiguar, es decir, del cáncer de vejiga. En este paso entonces procede a hacer una citología de orina, que no es más que una prueba de laboratorio que se realiza para detectar la presencia de células tumorales en la orina. Luego, una citoscopia, que es una exploración de técnica de la vejiga. El médico inserta en la uretra un tubo con una luz y una cámara en su extremo para inspeccionar el interior de la vejiga y la uretra y comprobar si hay algún tumor. Otro paso que puede realizarse es el examen histopatológico. Este se trata de la investigación de las células tumorales en el laboratorio del tejido tumoral extraído durante la citoscopia, si se realizó algún tipo de biopsia durante este procedimiento anterior. Y por último, las pruebas radiológicas. Si la exploración histopatológica muestra, por ejemplo, que el tumor ha crecido en las capas más profundas, como lo mencionábamos en un inicio, es decir, en las capas musculares, es decir, si el tipo de cáncer es invasivo, entonces se necesita una investigación radiológica para determinar si el tumor ha crecido también en los tejidos y en los ganglios linfáticos fuera de la vejiga. La investigación radiológica forma parte de un proceso diagnóstico denominado estadificación, que es algo que vamos a ver más adelante, y puede realizarse usando las imágenes obtenidas mediante tomografía computarizada o resonancia magnética en el área del abdomen y de la pelvis. Terminado todo el proceso diagnóstico que se explicó anteriormente, se procede a usar la estadificación. Los médicos usan la estadificación para evaluar la extensión del cáncer y el pronóstico del paciente. Saber el estadio es fundamental para tomar la decisión correcta sobre el tratamiento. Cuanto menos avanzado es el estadio, mejor será el pronóstico que se le dará al paciente. En la imagen podemos observar 5 tipos de estadio, desde el estadio 0 al estadio 4. El estadio 0 nos proporciona información de que existe un carcinoma papilar no invasivo. Aquí el tumor se limita únicamente a las capas más internas del revestimiento de la vejiga, que en este caso es el epitelio. En el estadio 1, el tumor ya invade el tejido conectivo más profundo del revestimiento de la vejiga, que se conoce como lámina propia. Aquí lo podemos observar en la imagen. Estos dos tipos de estadio A hacen parte del cáncer de vejiga sin invasión muscular. En el estadio 2, el tumor invade el músculo de la vejiga. En el estadio 3, el tumor invade los tejidos que rodean la vejiga. Estos dos tipos de estadio se conocen como un cáncer de vejiga con invasión muscular. El cuarto estadio refiere al tumor que invade la pared pélvica o abdominal, o el tumor viene acompañado de algún tipo de metástasis en ganglios linfáticos o en algún órgano alejado de la vejiga. Esto es a lo que se conoce como una enfermedad metastásica y en estadio avanzado. También es necesario aclarar que se suele usarse el sistema de estratificación TNM, que combina el tamaño del tumor y la invasión de los tejidos cercanos, como T, la afectación de los ganglios linfáticos, como N, y la metástasis o la extensión del cáncer a otros órganos del cuerpo, que es lo que conocemos como M. En este caso podemos, por ejemplo,
dar un TX, que es donde no se puede evaluar el tumor primario, a por ejemplo un T1, que es un tumor que invade el tejido conjuntivo, a un T4, que es donde el tumor invade cualquiera de las estructuras siguientes, por ejemplo cuando ya hay una metástasis, próstata, útero, vagina, pared de la pelvis, pared abdominal. En afectación a los ganglios linfáticos, por ejemplo, también podemos ver NX, no se puede evaluar los ganglios linfáticos regionales, a un N1, por ejemplo, que metástasis en un solo ganglio, a un M3, que por ejemplo nos indica que hay metástasis en uno o varios ganglios linfáticos ilíacos comunes. Y en la M de metástasis a distancia tenemos la M0, que es ausencia de metástasis a distancia, y la M1, que es metástasis a distancia. Pasando entonces con los tipos de carcinoma de vejiga, se pueden describir tres tipos. Carcinoma de células transicionales, que es el tipo de cáncer más frecuente en la vejiga. Supone aproximadamente el 90% de todos los tumores en esta localización. Una variedad de carcinoma de células transicionales es el papilar, que crece hacia el interior de la vejiga en forma de dedo o seta. Es un tumor de buen pronóstico. Cuando el tumor está únicamente localizado en la capa más interna de la vejiga, sin invadir otras capas más profundas de la pared, se denomina carcinoma no invasivo o no infiltrante. Cuando el tumor invade la capa muscular de la pared vesical, se denomina invasivo o infiltrante. Otro tipo de carcinoma es el escamoso, que supone tan solo un 2% del total de los tumores de la vejiga. Y por último tenemos el adenocarcinoma. Entre 1 y 2% de todos los tumores de vejiga son adenocarcinomas. Es un cáncer que se origina en las células de las estructuras glandulares que revisten ciertos órganos del cuerpo y que luego se propagan a la vejiga. Los sitios primarios más frecuentes afectados por los adenocarcinomas incluyen el pulmón, el páncreas, el seno, la próstata, el estómago, el hígado y el colon. Ahora bien, en temas de tratamiento del carcinoma de vejiga, pues básicamente estos van a depender de las características que se hayan podido analizar en los estudios, es decir, del estadio del cáncer y de las características que pueda presentar el tumor. Agrupa también la planeación de un tratamiento a un grupo multidisciplinario para que pueda ser un tratamiento eficaz. Siendo así, el carcinoma de vejiga sin invasión muscular, es decir, en estadios de 0A a 1, sí, que como recordaremos y hemos dicho anteriormente, el tumor se limita solamente a la capa superficial de la pared de la vejiga, es decir, en la mucosa, y no invade su músculo. En este tratamiento, el objetivo principal es extirpar el tumor local quirúrgicamente durante una RTU, que es la resección transuretral del tumor de la vejiga. Sin embargo, se recomienda también la administración de un tratamiento local en la vejiga, lo que se conoce como un tratamiento intravesical o también conocido como un tratamiento coadyuvante, ya que este reduce el riesgo de recurrencia o progresión de la enfermedad. Entonces tenemos la citoscopia y la resección transuretral, lo que se conoce como RTU. Después de que se hace una citoscopia inicial, todos los pacientes se someten a una RTU. Con frecuencia se extirpa el tumor completo y en ese caso el RTU es el tratamiento definitivo. Tenemos la quimioterapia. Para reducir el riesgo de recurrencia y progresión, todos los pacientes que se hayan sometido a una RTU reciben una única instilación intravesical de un agente quimioterapéutico inmediatamente después de la operación quirúrgica. Normalmente el fármaco que se utiliza es la mitomicina C. Y por último también tenemos la citectomía. Se recomienda este procedimiento para pacientes con tumores en estadio 0IS y 1, que no corresponden al tratamiento intravesical auxiliar o un tratamiento coadyuvante. Para los estadios 2 y 3, que se conoce como un carcinoma de vejiga con invasión muscular, recordamos que el tumor ya aquí ha invadido la capa muscular de la vejiga o se ha extendido a través de la pared de la vejiga a los tejidos que la rodean. El tratamiento entonces aquí va a pretender eliminar quirúrgicamente toda la vejiga. Es decir, el tratamiento que se le imponga al paciente, este es el objetivo que va a buscar.
además de los ganglios linfáticos también en la pelvis y en los órganos vecinos. Antes de la operación quirúrgica es recomendable administrar una quimioterapia. ¿Para qué? Para intentar reducir el tamaño del tumor, atacar las células tumorales en metástasis que son demasiado pequeñas para detectarlas y poder así reducir el riesgo de que estas células tumorales se extiendan a otras partes del cuerpo. Entonces tenemos que la cistectomía radical es un punto clave para este tratamiento. ¿En qué consiste? En la extirpación, como veníamos mencionando anteriormente. En pacientes varones, además de la extirpación completa de la vejiga y de todo el tejido tumoral visible, también implica la extirpación de la uretra, la próstata, las vesículas seminales, las partes inferiores de los uréteres, los ganglios linfáticos en la pelvis. En mujeres, la cistectomía radical también implica la extirpación completa de la vejiga, todo el tumor visible y rescatable, la uretra completa, la parte inferior de los uréteres, la vagina contigua, el útero y los ganglios linfáticos en la pelvis. Es necesario tener claro que cuando se escoge este método como tratamiento, se va a inducir al paciente a una pérdida de disfunción vesical. ¿Qué quiere decir esto? Que va a perder la forma natural de almacenar la orina. Por esto el cirujano, la persona encargada del procedimiento, debe buscar una solución o, por ejemplo, una derivación urinaria, que es conectar los uréteres a una nueva salida para permitir la evacuación de la orina. Tenemos como segundo punto la quimioterapia. Para pacientes con tumores en estadio 2 o 3 se recomienda la administración de quimioterapia combinada neoadyuvante. Esto implica, antes de la cistectomía o de la radioterapia definitiva, la administración de una combinación de fármacos quimioterapéuticos. Otro punto es que es la radioterapia, que por sí sola puede estar indicada para pacientes que médicamente no estén lo suficientemente en buen estado como para someterse a la extensa operación quirúrgica, como lo es la cistectomía radical. Y por último, la terapia la terapia conservadora de órganos. Hace referencia a un tratamiento en el que se conserva la vejiga. Esto se propone a pacientes que no desean someterse a la operación, al procedimiento, o que no son médicamente aptos para tolerar este tipo de cirugía. Este tratamiento puede ser un RTU agresivo o un RCTU en combinación con radioterapia y quimioterapia. Ahora bien, para estadios avanzados, como es un estadio 4, que es un carcinoma con metástasis, ¿sí? En este estadio ya sabemos que el tumor ha crecido y ha atravesado la pared de la vejiga, invadiendo la pared de la pelvis o inclusive del abdomen, o también más allá del abdomen a los órganos distantes, puesto que es difícil o no está indicado médicamente extirpar el tumor completo mediante un proceso quirúrgico, ¿sí? Mediante la cirugía. El objetivo principal del tratamiento debe ser enfocado a las células tumorales. Para esto, la única vía de tratamiento es la quimioterapia, administrada por vía intravenosa. Aquí colocamos cirugía, ¿sí? Como un punto de tratamiento dependiendo de qué tan avanzado esté la metástasis o qué avanzado esté el tumor en el paciente. Pero por lo general la quimioterapia es la más usada. Entonces debe tratarse una quimioterapia combinada con fármacos. Aquí hay que tener claro otro punto, ¿sí? Hay que tener en cuenta el estado en el que llega el paciente, dado que viene de pronto con un mal funcionamiento de los riñones porque sabemos que obviamente está afectando todo el sistema urinario. El paciente puede venir también con problemas de salud ya agravando la situación. Entonces el médico debe evaluar primero la tolerabilidad después de cada ciclo de quimioterapia con el fármaco que se disponga. Y la evaluación de la respuesta al tratamiento será tras 2 o 3 ciclos, con los mismos métodos radiográficos usados para detectar las lesiones tumorales. Y la radioterapia paliativa, en este caso, pues ya sabemos que no hay más remedio. Si se trata al paciente con radioterapia, ya es para aliviar el dolor o las hemorragias que se puedan presentar. Para el tratamiento de la recidiva, pues sabemos que recidiva es la reaparición de la enfermedad luego de que se ha
terminado un ciclo de tratamiento. Esto se puede producir dependiendo del tipo de cáncer, de la agresión del cáncer, en menos de 12 meses o luego de 12 meses. Entonces, los métodos que tenemos son los siguientes. Una quimioterapia con platino que puede usarse en primera línea y en segunda línea. Es decir, en segunda línea la podemos usar luego de que la enfermedad reaparece a partir de los 12 meses en adelante. Mientras que, por ejemplo, la vinflunina en quimioterapia se puede administrar cuando la enfermedad aparece en menos de 12 meses. Y mientras que la quimioterapia con taxano también se puede utilizar en este caso. Por último, tenemos que la radioterapia paliativa también es uno de los métodos para el tratamiento de la recidiva. No es más que lo que hablábamos anteriormente con la radioterapia paliativa para reducir esos síntomas, para reducir el dolor y tratar de que el paciente pueda tener un estadio pues más llevadero. Por último, tenemos los tratamientos de las complicaciones causadas por la enfermedad. Se tratan de condiciones que resultan de la enfermedad de base tratada. Es decir, en este caso se puede presentar en el paciente una obstrucción de la micción. Esto puede ocasionar graves problemas renales que pueden solucionarse con diferentes métodos como una nefrostomía o una ureterostomía. Esto se mencionaba anteriormente cuando, por ejemplo, en tratamientos de cáncer de vejiga mencionábamos la cistectomía. ¿Sí? El paciente se va a inducir a una disfunción renal porque se extrae la vejiga. Esto puede ocasionar que el paciente pues obviamente no tenga un descenso normal de la orina. El médico tratante debe buscar soluciones como mencionábamos anteriormente y estas dos son soluciones que pueden darse a estas complicaciones. Bueno, esto ha sido todo. Esperamos que sea una información de provecho. Muchas gracias.